a los hombres que la Biblia señala como hombres que fueron fortalecidos en su fe. La verdad es que fueron hombres con toda la humanidad, con todos los resquemores, odios, situaciones muy humanas en su vida diaria. Un hombre que reflejó mucho la característica realmente humana fue Pedro. Y de Pedro encontramos una serie de enseñanzas, algunas desalentadoras y otras muy profundas. Hoy quisiera que viéramos precisamente ese versículo que nos habla de que el Señor anuncia la negación de Pedro. El Señor nunca ignoró todo lo que iba a ocurrir, quién le iba a traicionar, quiénes iban a estar cercanos a Él y quiénes iban a dar fruto. Pero también Él, en el periodo final de su vida, los agarró de la mano y les fue enseñando paso a paso cuál era el propósito de Él, qué era lo que el mundo debía de saber. Por eso, precisamente, el Señor desarrolló apóstoles. Y esa es ya la primera enseñanza. Nosotros hoy debemos hacer lo mismo. Con nosotros se hizo también. Alguien nos agarró de la mano y nos fue enseñando el ABC bíblico y nos fue enseñando los propósitos y fue desarrollando lo que el Señor dice que hagamos discípulos. Quiero compartir con ustedes la enseñanza bíblica del libro de Marcos. Está en el capítulo 14 y está en los versos 26 al 31. Dice la palabra de Dios: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vamos a orar. Gracias, Dios, por tu enseñanza, por tu palabra. Gracias por habernos rescatado de nuestros pecados. Gracias por habernos salvado. Gracias por habernos proporcionado el medio en Cristo Jesús del perdón de nuestros pecados. Ahora, Padre, permite que nuestra mente siga siendo transformada, que nuestro caminar hacia la santidad no tenga tropiezo. Gracias, Dios. Gracias por lo que tú haces. Lo hacemos con gratitud en el nombre de Cristo Jesús. Cuando la Biblia señala en el libro de Marcos, que estoy en el verso 26, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, estamos hablando de la continuación de una reunión. Y Jesús les dijo, dice el verso 27, todos os escandalizaréis de mí esta noche porque escrito está. Me detengo ahí. El Señor Jesucristo tenía un manejo extraordinario de la Escritura. Él siempre decía algo y lo respaldaba con lo que la Biblia enseña. Porque escrito está. Y ese porque escrito está, él lo tomaba del libro de Zacarías, en el capítulo 13, en el verso 7, que dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver a mi mano contra los pequeñitos. Quisiera recalcar sobre este punto que precisamente el enemigo sabe con toda seguridad, en otra categoría, que
si toca al pastor de la congregación se ve atribulada. Y en este caso, el Señor Jesucristo está hablando de sí mismo como pastor de la iglesia naciente. Todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Me llama la atención la palabra heriré al pastor, porque no dice mataré al pastor, sino heriré al pastor. Pero después que haya resucitado, dice, iré delante de vosotros a Galilea. Quiero citar Mateo 28:16, que dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Qué está ocurriendo aquí? En primer lugar, que cuando él habla en el verso 28, pero después que haya resucitado, él está haciendo ahí la revelación de lo que va a ocurrir, pero nadie lo entiende. Porque él les acaba de revelar precisamente, si va a resucitar es porque va a morir. Pero nadie toma eso en la literalidad, sino que están pensando ellos en sus propios pensamientos en detalles diferentes. Y cuando él dice, iré delante de vosotros a Galilea, en Mateo vemos el cumplimiento. Los 11 discípulos, dice, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Quisiera, hermanos, en el verso 30, compartir lo que el Señor Jesús dice. De cierto te digo que tú, y ella está hablando específicamente con Pedro, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Quisiera compartir con usted algunas características de Pedro. Fíjese que Pedro, en primer lugar, es franco y es ferviente. En segundo lugar, es un hombre entusiasta. En tercer lugar, es un hombre obstinado. Y por obstinado entienda usted terco. Es impulsivo, o sea, se deja llevar por la primer orden que le llega al cerebro y casi siempre es atacar. Es atrevido. Pero a favor de él podemos decir que es cercano de Jesús, que es un apóstol y que se convierte en una columna de la iglesia. Porque cuando ocurre este evento que hoy estamos señalando, lo que se está haciendo con Pedro es forjando su carácter. Es haciendo de Pedro un mejor hombre. La promesa de Jesús de que Pedro sería fundamental en la edificación de la iglesia se cumplió en 3 etapas. Mire que Pedro predicó el día de Pentecostés, lo hallamos en Hechos 2. Estaba presente cuando los samaritanos recibieron el Espíritu Santo en Hechos 8. Y finalmente fue llamado a la casa del centurión romano Cornelio, quien también creyó y recibió el Espíritu Santo en Hechos 10. De esta manera Pedro, el mismo Pedro que negó al Señor, abrió 3 mundos diferentes y abrió la puerta de la iglesia a judíos, a samaritanos y a gentiles. ¿Qué atrasa su ministerio hoy, hermano? Yo no lo sé. Pero si se ha sentido usted como que no ha cumplido con el Señor le está formando. El Señor le está instruyendo. Ahora debemos de tener esa necesaria forma de ver las cosas, esa necesaria disposición a obedecer, a entender al Señor Jesús a través de la enseñanza de la palabra, el estudio concienzudo de la palabra y una manera entonces consecuente de vivir con lo que hemos aprendido. Si nos tocara tomar el ejemplo de Pedro, Pedro no era un hombre perfecto. Era un hombre imperfecto que el Señor lo fue perfeccionando en el camino. Ahora nosotros, como hombres imperfectos, debemos de aspirar a la perfección que Dios da. Y esa debe ser nuestra meta. No quedarnos en el Pedro
que negó. No quedarnos en el Pedro que dijo, yo soy así. No, quedarnos con el Pedro que fue transformado por el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar. Gracias, Dios. Gracias por lo que tú haces. Gracias por lo que tú permites. Gracias por lo que no permites. Hoy, Dios, queremos agradecerte por lo bueno que tú eres, por la enseñanza, por tu escritura, por tu amor, por tu sacrificio en la cruz, porque nos has dado vida y esta es en abundancia, porque has perdonado nuestros pecados. Y ahora, Padre, permite que seamos mejores hombres, transformados por el poder vivificador de tu palabra. Gracias, Dios, por eso. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga, mis muy queridos hermanos.